Bueno, Karina, estaba viendo que Morir es un alivio, es un libro muy importante dentro de lo que es la literatura del narcotráfico. Una de las cosas que más me emocionaron fue precisamente cómo tratabas tú de evadir los prejuicios que tenía cada vez que hacías preguntas, digamos, ¿no? Es decir, este, estas cosas que tenemos antes y que no nos permiten a veces investigar sobre un tema, ¿no? Efectivamente, sí, justamente cuando escribimos este libro junto con el editor, la idea que tenemos y que quisimos transmitir era precisamente compartirle al lector mi proceso personal durante la investigación y justamente parte de ese proceso fue reconocer, ¿no? Que yo también tenía prejuicios, que sin importar que yo estaba haciendo, ya había hecho la maestría, estaba haciendo el doctorado, aún así yo tenía muchos prejuicios todavía y por eso lo quise compartir con el lector, más que nada como para expresarles también que, hey, estamos todos en esto. Y justamente lo que yo quisiera compartir con el lector a través del libro es todo ese proceso que yo viví. Una de las cosas cuando te pregunta uno de los que entrevistas, ¿crees que los ricos no son, que los ricos por ser ricos son buenos, digamos, ¿no? Y eso es así, digamos, no tiene nada que ver, ¿no? Así es, la verdad, aprendí muchísimo de la conversación con estas personas porque precisamente me hacían estos planteamientos y me hacían darme cuenta de lo que yo estaba implicando, sin yo, que obviamente no fue consciente, pero justamente ese tipo de contestaciones y ese tipo de cuestionamientos, por ejemplo, igual también como el que me preguntó de la narcocultura, que me dice, ¿tú crees que por escuchar una cancioncita vamos a matar a un cristiano? Pues no. Entonces, Claro, es cierto. son muy ricas sus respuestas y justamente ahí el valor y la importancia de escucharlos. Ahora, Karina, yo te imagino en un estudio, estudiando, no te imagino yendo a entrevistar sicarios. ¿Cómo conseguiste a esta gente? ¿Cómo fue el proceso de hacer el libro? Pues mira, justo ahí lo pongo en el libro. Lo que pasa es que fue un proceso muy orgánico y fue por casualidad. O sea, yo te voy a ser sincera, jamás en mi vida hubiera yo decidido y buscado a propósito entrevistar sicarios. Jamás, no, nunca. Me los topé por casualidad porque yo decidí hacer mi trabajo de campo en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol, porque yo sabía que en ese centro había niños y jóvenes que eran hijos de quienes estaban internos ahí, y yo quería saber cómo les afectaba la violencia del narcotráfico a ellos. Entonces, en mis esperas, en mi primer mes de trabajo de campo, en todas estas esperas que yo tenía, los tiempos muertos, que son tan maravillosos en los trabajos de campo de tipo etnográfico, son precisamente en estos tiempos muertos donde yo me encuentro con estas personas y empiezo a escuchar sus testimonios y empiezo a darme cuenta, después de varias conversaciones, que hay muchos patrones en común, que se repiten infancias difíciles, violentas, muchos abusos. Entonces, cuando me doy cuenta de que existen estas personas en la casa y que ya son hombres reformados, es que decido cambiar el enfoque de mi investigación y es así que empiezo a entrevistar a ex narcotraficantes, pero yo los conocí como hombres de bien, ya reformados. Entonces, además el centro de rehabilitación era muy seguro, la verdad. Ujú. Ahora, después de hacer esta investigación, tú no eres punitivista, digamos, siempre hablas de la compasión y de la rehabilitación. A veces es muy duro pensar en eso, sobre todo con crímenes que ellos han cometido, ¿no? ¿Qué dirías Sí, con el tema de la compasión, Karina? pues justamente qué bueno que lo mencionas, Mónica, porque creo que ese es el trasfondo del libro y de mi investigación en general. Em, yo lo digo en el libro, hay un antes y un después en mi vida personal y emocional después de hacer esta investigación, porque yo antes
cegada yo digo que perdí cierta inocencia o ignorancia porque tuve la suerte de nacer y crecer en muchísimos privilegios sin darme cuenta de los horrores, los infiernos que viven muchísimas personas entonces en mi país. Entonces, a mí lo que me deja esta investigación es mucha empatía, como tú dices, mucha compasión, y que en México muchas veces se entiende mi investigación o se interpreta mi investigación como justificar sus delitos. Y yo entiendo a esa gente, yo entiendo a los mexicanos y mexicanas que están hartos y están cansados de la violencia y que están enojados y que obviamente cuando uno ve el tipo de crueldades que esas personas cometen, pues claro que entiendo que sean renuentes a escucharlos o a darles un espacio para que se expresen, pero justamente para eso yo estoy sacando este libro, para que como sociedad entendamos que necesitamos escucharnos unos a otros, porque estos hombres no nacieron siendo violentos, estos hombres no nacieron eh, buscando ser parte de la criminalidad. Hay un contexto económico, hay un conjunto de factores que son variables, es decir, que no son predeterminados. Si hay un cambio de política pública, si hay un cambio de paradigma, tanto del gobierno como de la sociedad, podemos hacer que menos niños y jóvenes padezcan de estas violencias, pero para hacerlo necesitamos conocer sus historias y justo eso quiero yo transmitir con las 12 historias de vida que comparto en el libro para que el lector al menos sepa lo que yo sé. A mí lo que me transmitió cuando yo estaba escuchando estas historias es que hay una línea muy borrosa, muy finita, entre ser víctimas y victimarios. Y eso es precisamente, ahí es donde empieza, desde mi punto de vista, la empatía y la compasión. Van las dos últimas preguntas. La primera es pensar precisamente en el narcotráfico, que hay muchísimas historias que no han sido contadas, sobre todo las consecuencias, digamos, ¿no? Cuando tú hablas de estos jóvenes, hijos de los adictos, hijos de los asesinos, hay ahí una gran historia también para contar, ¿no? ¿Lo sientes así? No sabemos mucho de lo que está pasando. Claro, claro. Efectivamente, y yo siempre lo recalco y qué bueno que lo mencionas, la violencia, el narcotráfico, pero en general las violencias, ¿no? Todas las violencias tienen demasiados ángulos. Y este libro aporta uno de esos ángulos, que es la perspectiva de los ex narcotraficantes, la perspectiva del perpetrador, y que a través de sus ojos podemos ver o nos abre una pequeña ventana a ese mundo que nos habla de los hijos, de los hermanos, de los padres, de las madres, de las novias, de las esposas de estas personas y de lo que es de ellos, de cómo son afectados. Pero efectivamente, por ejemplo, el ángulo que tú mencionas es muy importante y que tiene que ser abordado, que es precisamente qué pasa con los niños, qué pasa con los jóvenes que quedan, por ejemplo, huérfanos, que quedan huérfanos por esta guerra contra el narcotráfico y recientemente por la pandemia del COVID. Entonces, hay muchísimas historias, muchísimas versiones, que todas ellas aportan un poco de verdad, aportan una visión diferente del mismo fenómeno y que todas son relevantes e importantes. Entonces, justo este libro lo que hace es poner en la mesa uno de sus ángulos, que es la perspectiva del perpetrador, para tener un mejor entendimiento de lo que es la violencia en el narcotráfico, pero sobre todo cuáles son los orígenes. Bueno, y la última es ¿qué es morir es un alivio? Ya sé porque he leído el libro, pero ¿qué significa ese título? Para que lo expliques a los lectores. Morir es un alivio resume resume el sentimiento de estas personas que yo entrevisté. Resume, discúlpame tantito, se me está acabando la batería. Dame un minuto. Espera. Ay, disculpa. Ya, es que si no se nos iba a Sí, cortar. Disculpa, sí. retomando. Eh, Morir es un alivio representa
la perspectiva de vida que ellos tenían desde que tienen un uso de razón. Y por eso consideramos que era el mejor título para el libro, porque el mundo para las personas que yo entrevisté era tan hostil, tan difícil. Su perspectiva de vida, de hecho, más que perspectiva de vida, ellos estaban resignados a una muerte temprana, ya sea por sobredosis, ya sea por un enfrentamiento con pandillas contrarias o un enfrentamiento con el ejército. Es muy triste cuando estas personas comparten esa parte de su niñez donde ellos se resignaban, estaban tan desamparados y tan desprotegidos y rodeados de tanta violencia que ellos lo que hacían para lidiar con eso era pues utilizar drogas para evadir su realidad y eventualmente lo que buscaban precisamente era un escape final, que era la muerte. Entonces creo que este es un título que nos invita como sociedad, como seres humanos a reflexionar qué tan difícil, qué tan desgarradora puede ser una vida, que morir es una luz. Muchísimas gracias por la entrevista. Mucha suerte con el libro. Gracias a ti, Mónica, un gusto y un placer.